Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Más por favor. Buenas tardes. Bien. Eh, Excelente, muchas gracias, Gerandi. Bienvenidos, señores, a este segundo encuentro del curso de Excel Intermedio. ¿Tienen alguna duda o aclaración que necesiten sobre los tópicos que vimos la semana pasada? Básicamente la parte del encuadre grupal, formato de tabla y formato condicional, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta semana tenemos informaciones, o sea, tenemos mucha documentación que tenemos que ver. La actividad práctica va a estar bien cargada, o sea que tenemos que iniciar más tardar. Vamos a darle 2 o 3 minutos que se integren los demás y iniciamos a las 4 y 5, puesto que estas 2 unidades del día de hoy realmente van a conllevar un poco de tiempo. Bien. Entonces, si voy a estar por acá, estos 2 minutos, voy a poner en mute mi micrófono y así le damos un poquito de tiempo a que se integren los demás y que no encuentren la clase a mitad. Bien, porque realmente va a ser mucho contenido. Busquen que anotar, aunque la grabación va a quedar aquí, pero realmente es bueno tomar nota siempre. Nos vemos en 2 minutos. Bien, señores, iniciamos. Bien, miren, entonces, la unidad actual del día de hoy, que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar la función subtotal, la herramienta subtotal y la fórmula de referencia relativa y absoluta. Eso lo vamos a trabajar en la unidad 2. Y en la unidad 3 vamos a trabajar las funciones lógicas y las funciones anidadas. Bien, este tema es un poco profundo. Es importante que presten mucha atención, puesto de que vamos a estar aplicando todo al dedillo para que así puedan comprenderlo lo más fácil posible. Bien, entonces, así como nos dice el enunciado, el encabezado de la unidad 2, cada unidad tenemos aquí el objetivo y los contenidos, tanto para la unidad 2 como para la unidad 3. Bien, el contenido que vamos a estar trabajando. Y en la unidad 3, estas son las funciones que vamos a estar trabajando el día de hoy. Función if, and, or, sum if, count if y average if, que está en español. Bien. Entonces, el tema del audiovisual, que también está disponible. Esta parte del audiovisual también es de mucha ayuda porque le va guiando paso a paso en la realización de las actividades, que es esta que está acá, y el foro de cada una de las unidades, que está basada en el material didáctico de la unidad 1. Bien, todas las informaciones que vamos a estar viendo aquí, específicamente la parte de la función lógica, lo vamos a tomar desde acá, desde el manual de Excel intermedio que hemos estado trabajando. Toda esta parte de aquí abajo. Bien,
ya iríamos el día de hoy trabajando acá el manejo de fórmulas, los operadores, perdón, no se ve muy bien. Las referencias relativas, referencias absolutas, mixtas, funciones lógicas, las diferentes funciones anidadas, todo esto lo vamos a trabajar. Sumar sí, promedio sí, contar sí, hasta acá. Bien, entonces es importante que lean el manual para que así aterricen un poco más los conceptos de lo que estaremos hablando el día de hoy y así lo tienen más como base para la parte práctica que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, entonces iniciamos con la asignación 1 de la unidad 2. Tenemos 2 asignaciones por unidad. Perdón, déjenme abrir esto, otro software. Perfecto, miren, aquí tenemos una lista de artículos con su vendedor y su sección y su región a la cual está asignada. Aquí tenemos las instrucciones, son estas que tenemos que realizar. Básicamente iniciamos con una función fácil, en este caso calcular el total de ventas. En base a esto que tenemos acá podríamos interpretar fácilmente que el total acá sería igual al precio unitario, asterisco, la cantidad de artículos, en este caso que tenemos acá. Presiono Enter y ya automáticamente aquí me tira el total. Bien, entonces aquí yo puedo arrastrar estos valores y él automáticamente me va a hacer una referencia relativa. A esto se le llama referencia relativa porque automáticamente yo uso el arrastre, él me relaciona la siguiente línea de celda en la selección de celda que yo tengo en la fórmula. Bien, por esa razón ustedes ven que cuando yo arrastro, ya él no toma en consideración el valor anterior, sino el próximo valor. A este tipo de referencia se le llama referencia relativa y es la que viene habilitada por defecto en Excel. Bien, entonces, por defecto Excel viene así. Cuestión de que si yo hago doble clic acá, ya él automáticamente me autocompleta todos estos datos de manera automática, prácticamente. Entonces, eso es lo que busca en este escenario la referencia relativa. En el segundo escenario, que es este que tengo acá, calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. En ese escenario, él lo que me está pidiendo aquí es, yo tengo aquí la comisión, y aquí yo puedo decir que es igual al total por la celda que contiene el 3% de comisión, que es este. Si yo presiono Enter, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Si yo arrastro, miren donde ya él aquí me da un error, porque si doy doble clic acá, como la referencia relativa me ve la siguiente celda, en la siguiente está en blanco. Y si yo sigo arrastrando, se hace un arroz con mango. Bien, entonces, muy importante tener en consideración esa parte, puesto que para yo hacer en este caso este escenario, yo necesito convertir la relación de relativa a absoluta. La relación absoluta en este caso sería mixta, porque yo tendría aquí una parte relativa y una parte absoluta, pero sí yo puedo siempre tener la opción de hacerlo absoluta completamente. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Diríamos igual el valor de esta celda, asterisco, el valor de esta celda. Ahora, por ejemplo, en este caso, yo puedo agregarle un símbolo de peso
delante de la columna y delante de la fila, que es lo que va a hacer que esa referencia sea absoluta. Bien, delante de la H, porque si voy a desplazarme de manera horizontal en el arrastre, que se mantenga mirando siempre la columna H. Y delante del 2, pues si voy a hacer el desplazamiento vertical hacia abajo, que se mantenga mirando la fila 2. O sea, se va a quedar enfocado en la celda H2. ¿Se comprende el concepto? ¿Hay alguna duda? Me dejan saber, por favor. Ok, perfecto. Entonces, aquí básicamente presiono Enter y cuando hago el arrastre nuevamente, ya él ve que ustedes pueden observar que él sigue arrastrando de este lado de la fórmula porque no agregamos el símbolo de peso a esta fórmula, a esta celda, y en la del 3% se queda fija siempre. De esta manera vamos a seguir haciendo el cálculo en base a un valor porcentual que está aquí, que si mañana ese valor porcentual aumenta a 4, automáticamente todos los valores se reajustan. Bien. Entonces, la siguiente instrucción nos habla sobre realizar un subtotal de cantidad y realizar un subtotal de comisión. Aquí yo tengo varios subtotales que vamos a ir viendo la diferencia entre uno y otro según vayamos avanzando. Por ejemplo, hay un micrófono abierto. Ok. Entonces, por ejemplo, de cantidad. Yo podría decir aquí, por ejemplo, la función suma, que es esta que está acá. La ejecuto. De cantidad, vengo aquí, indico el rango de celdas, que son estas. Le digo aceptar. Aquí tengo mi subtotal de las cantidades. Igual en la comisión, puedo decir insertar función, suma, selecciono mi comisión, aquí, y digo aceptar. Hasta aquí está todo bien. Bien, hasta aquí está todo bien. Entonces, luego me pide que debo subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. Antes de hacer esto, ok, esta parte de acá, refiere a esto. Puede abrir el micrófono, porque a veces el chat no estoy muy atento. Básicamente aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Ok, no tiene micrófono, perfecto, no problema. Acá seleccioné insertar función, seleccioné la función suma, y aquí básicamente lo que estoy haciendo es seleccionando el rango de celda que me está diciendo aquí, de comisión, y aquí le digo comisión. Presiono aceptar, y ya él aquí me emite el total. Básicamente aquí lo que estamos sumando toda la comisión y todas las cantidades. Bien, ahora, en este punto, él nos dice que debemos subtotalizar la tabla por cantidad, por el campo cantidad y por el campo comisión, para cada cambio en el campo vendedor. Esto yo quiero que lo veamos un poquito más adelante, porque quiero que veamos la función subtotal. Por ejemplo, este segundo subtotal, le voy a decir aquí, igual, subtotales. Luz, tienes el micrófono habilitado, si lo puedes colocar en mute. Gracias. Entonces, aquí tengo la función subtotal, que es la que vamos a utilizar hoy. Bien, le voy a dar doble clic. Disculpe, profe Eduardo. Disculpe que le Sí, interrumpa. adelante. De ser posible, por favor, lo puede convertir a inglés, ya que la gran mayoría de compañeros lo tienen en inglés y luego se les dificulta poder encontrarlo en español. Oh, claro, claro. Gracias. Siempre. Vamos a...
guardar esto para si no... Un momentito, un momentito. Dígame. Perdón, no tenía habilitado. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, perfecto. Entonces, les decía, vamos a hacer una prueba acá. Vamos a inventar función subtotal. ¿Qué es esto? La función subtotales trae consigo todos estos parámetros que podemos ejecutar. Son como subfunciones dentro de ella. Vamos a trabajar con dos específicos el día de hoy. Vamos a trabajar con la función 9 de sum y vamos a trabajar con la función 109, que también es aleatoria. Hay una diferencia entre cada una de estas, y es que, por ejemplo, en el caso de la función 9, podemos ejecutar filtrado de datos y tener el total de esos valores filtrados en esta función. Por ejemplo, yo puedo decir aquí función 9, ¿verdad? Lo que le decía aquí, recuerden siempre el argumento que estamos utilizando es este, el primer argumento. Luego colocamos una coma, que es el separador. Y lo siguiente es la referencia de celda, que es el valor que estemos calculando. Por ejemplo, en este caso estamos calculando la cantidad. Por esa razón vamos a seleccionar aquí el rango de celda de cantidad, que son estos que están aquí, ¿verdad? Como estamos insertando la función manual, tenemos ahora que cerrar el símbolo, el paréntesis, para completar la función. Presionamos Enter y tenemos el mismo valor. Hasta este punto no hay ninguna diferencia. Bien, vuelvo otra vez. Vamos a hacerlo ahora con comisión. Subtotal, doble clic. Vamos a seleccionar el 9, en este caso. Luego coma, y vamos a indicar el siguiente argumento, que es la referencia, que en este caso es comisión. Vamos también a sumarlo, que en este caso, perdón, a seleccionar. Cerramos el paréntesis para concluir la función. Presiono Enter. Hasta este caso también sigue todo igual, ¿verdad? Miren dónde va a venir el cambio. Yo tengo la necesidad de, luego de tener esos subtotales aquí, por estos dos campos, estas dos columnas, tengo la necesidad de realizar un filtrado de datos, de estos datos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agregar el filtrado de datos, recuerden, por acá, por filtrados, en el menú inicio, o por data, aquí tengo la opción de filter. Bien, cuando yo le agrego el filtrado, básicamente lo que él hace aquí es que me agregue estas pestañitas, las cuales me permiten yo filtrar, por ejemplo, aquí por región, si yo quiero ver una región específica, o por vendedor, dependiendo de la necesidad que yo quiera, que yo tenga. Bien, vamos a suponer en este caso que yo quiero ver la zona 1 solamente.
le presiono aquí OK, él me va a mostrar la zona 1, pero en el subtotal que hicimos de manera tradicional, simplemente sumando los datos, nos sigue mostrando todo el total de la tabla seleccionada. ¿Por qué razón hace eso? Recuerden que la opción de filtrado no elimina datos, simplemente muestra los datos en base a un criterio preestablecido. En este caso fue el criterio de que me muestre solamente la zona 1. Bien, si se fijan incluso aquí de la fila 4 salta a la 14 a la 15, de la 15 salta a la 21, lo que quiere decir que hay datos que no están siendo mostrados porque no cumplen con el criterio preestablecido. Bien, pero este tipo de función, como suma tradicional, me sigue sumando todos los valores. En cambio, este subtotal que hicimos con la función 9, en este caso, cometí un error aquí arriba, es la función 9 la que estamos utilizando. Pero aún así da el mismo valor. Bien, la función 9, él se adapta a la selección del filtrado que yo haga y me recalcula en base a eso. O sea, si yo vengo acá y digo, mira, yo solamente quiero, muéstrame la 2, él me va a hacer el recálculo a la 2. Ah, no, muéstrame la 1 y la 2. Él automáticamente, o sea, solamente me va a mostrar en pantalla lo que esté mostrando el filtrado en ese momento. Bien. Vamos con esta parte. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, así, habiendo hecho ese preámbulo, ahora quiero trabajar la parte de subtotal con 109. Esa parte de subtotal con 109 ya no se va a hacer con el filtrado de datos. Voy a quitar el filtrado para así poder trabajar la otra parte. Pues activo acá. Esto se sigue aquí visualizando, no hay problema. En el caso del subtotal 3, vamos a trabajarla con 109, recuerden. Subtotal. La fórmula 109, que es esta que está acá, coma, el rango de datos para cantidad, que es este. Cierro mi paréntesis, presiono Enter, tengo el mismo valor. Igual con comisión, subtotales, 109, coma, selecciono el rango, y acá cierro el paréntesis. También tengo el mismo valor. Hasta aquí estamos bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una herramienta que se llama subtotales. Yo voy a seleccionar todo y en el menú de data van a encontrar acá, vamos a ver dónde está. Aquí lo tengo, subtotal. Si lo tienen en inglés, en español, puede que le aparezca un campo donde tengan que seleccionarlo y luego entonces entrar. Aquí lo tienen aquí. Bien. Entonces, lo van a presionar y este enunciado, esto que está aquí, es lo que vamos a seleccionar acá. Por esto que nos está pidiendo acá. Subtotalizar la tabla para el campo cantidad y comisión. O sea, debajo de cantidad y de comisión, yo quiero que tú me crees un subtotal con la sumatoria. Bien, ahora, tú lo vas a hacer para cada cambio en el campo vendedor. Muy importante este punto de la nota, señor. Antes de subtotalizar, tenemos que ordenar la tabla por el campo donde apliquemos el cambio. Bien, en este caso el cambio lo vamos a aplicar para vendedor. ¿Por qué? En este caso mis datos están ordenados y por eso lo que hace la herramienta subtotal es que va a venir aquí y va a decir Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, sí, Andrés, no. Entonces ya le dice, ok, dame un espacio aquí y súmame todos los Andrés. Gustavo, sí, Gustavo, sí, Gustavo, sí, Gustavo, sí, Gustavo, sí, Gustavo, no. Ok, dame un espacio aquí y súmame todos los Gustavos. Dependiendo de los campos que yo haya elegido. En este caso solamente serán cantidades y comisión. Si yo tengo la data desorganizada y tengo un aquí, otro Andrés acá, otro Andrés aquí, otro Andrés allá, entonces voy a tener
diferentes subtotales para diferentes antes. Eso no es lo que se pide. Bien, entonces, bien importante que lo tomen en cuenta. Primero, deben organizar los datos en base a lo que quieran hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Tengo aquí, eso es un repaso del básico. Bien, selecciono la columna mediante la cual quiero hacer el ordenado. Si estoy en data, aquí tengo de la A a la Z. Y aquí les digo que amplíe la selección y que haga el ordenado de los datos. Básicamente eso. Bien. Si estoy en Home, lo hago por acá, solamente, y aquí tengo la opción de la A a la Z. Entonces, ya teniendo esa parte clara, entonces vamos ahora a hacer el proceso. Entonces, seleccionamos todo. Vamos a Data, Subtotal. Y aquí decimos, para cada cambio en vendedor, ¿qué función voy a usar? Suma, cuenta, maximiza, el máximo, el mínimo, en este caso sería sumar, la cantidad y la comisión. Aquí yo puedo ir seleccionando la necesidad que yo tenga. Si quiero reemplazar los subtotales actuales, es bueno, por si acaso tengo alguna data sucia ahí todavía. Si quiero sumarizar toda la data o hacer un salto de página. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Le decimos OK. Y miren aquí cómo él me agrega los subtotales. ¿Lo ven? Me agrega los subtotales para cada uno. Y aquí a la izquierda me agrega niveles de profundidad, donde yo puedo tener un gran total con todo lo que hemos visto anteriormente hasta este punto. Puedo tener los diferentes niveles con todos los subtotales. Y miren dónde está la magia de esto. Como yo agregué subtotales a cada vendedor, en la sumatoria tradicional, mire cómo ellos me distorsionó la sumatoria, porque me está duplicando prácticamente todos los valores. Bien. El segundo subtotal en base a 9 no tiene ningún cambio. Ahora, el tercer subtotal en base 109 sí me muestra la información que yo esté visualizando en este momento. La cantidad de 213 de Gustavo y de 20.241 de comisión. Si yo cierro eso y abro el otro, aquí también se actualiza la data. Bien. Si abro dos, se suman todos. Si los abro todos, entonces aquí me muestra la información tal cual teníamos en el origen. La idea básicamente es esa, que ustedes, dependiendo de la necesidad que tengan en un momento determinado, puedan utilizar una u otra herramienta y que sepan diferenciar en cada momento el cual aplicar. Bien, porque si no saben cuál van a aplicar, entonces van a estar quizá perdidos en ese momento y van a requerir de mucho tiempo. Entonces, básicamente sería esto en esta primera etapa. ¿Dudas antes de pasar a la siguiente actividad? Estamos claros. Entonces, vamos a la siguiente, que es esta. Esta está bien fácil. La asignación 2 está facilísimo porque va relacionado a la parte de referencia relativa y absoluta, que ya lo vimos anteriormente. Básicamente aquí es ponerlo en práctica. Dice que debemos realizar la siguiente operación, hacer una fórmula donde se multiplique la nota 1 por el porcentaje correspondiente a esa nota, pero que al copiar dicha fórmula hacia abajo, o sea, arrastrar hacia abajo, y hacia los demás porcentajes, o sea, los 3 de 30 y el de 10 de asistencia, se calcula la nota siguiente por el porcentaje correspondiente, nota 1, nota 2, nota 3 y asistencia. Y nos explica que aquí tenemos que utilizar la referencia mixta, tenemos que identificar lo que hay que fijar en la celda. Básicamente, acá lo que tenemos que hacer es decir que es igual al valor multiplicado, que es este, la nota 1, por el porcentaje indicado acá, que es este. Agregar los símbolos de peso, perdón.
estos símbolos de peso y presiono Enter. Ya cuando yo arrastro, ya automáticamente me va a seguir haciendo la referencia directamente al valor porcentual que tengo aquí arriba. Bien. Si se fijan en este escenario, yo agregué el símbolo de peso a los dos lados, pero sin embargo estoy haciendo el desplazamiento de manera vertical, o sea que estoy fijo, el movimiento que estoy haciendo lo estoy haciendo en la misma columna. Si hablamos de eso, si lo decimos de esa manera, entonces yo simplemente con indicar aquí que este valor por este valor y mantener fija la columna, se supone que en este caso, perdón, mantener fija la fila, se supone que ya con esto debe también quedar igual. ¿Por qué razón? ¿Alguien me explica? ¿Quién me explica? Básicamente aquí. Ok, perfecto. Ok, o sea, en este caso no tienen audio ustedes. Perfecto, no hay problema. Básicamente porque, como les decía, estamos en la misma columna y el desplazamiento lo estamos haciendo vertical. Entonces, lo que puede variar en el arrastre, la F va a ser la misma siempre. Lo que va a variar en el arrastre es la fila. Entonces, por eso yo le digo aquí que me mantenga fijo el 6. Le coloco el símbolo delante, le estoy diciendo manténme fijo el 6, porque estoy consciente que no voy a hacer desplazamientos horizontales en el arrastre. Bien. Digo aquí, hago doble clic y aquí sigue viendo hacia allá. Bien. Por ejemplo, digo aquí, igual, esto, o esto, fijo el 6, enter. Esto viene siendo como una especie de promedio, donde él, en base a estas notas, quiere sacar el porcentaje para tener un 100%. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo solamente fijo, como lo hice anteriormente, esto por esto, y fijo el 6. Presiono Enter, doble clic, aquí está. Si, como lo arrastré hasta aquí, no hay problema. Bien, pero si arrastro esto hacia la derecha, aquí es donde viene el problema. Bien, ¿por qué viene el problema aquí? Porque mire cómo se desplazó hacia la derecha. Ven, si hubiese tenido aquí otro valor, por ejemplo, no sé, 20%, ya el valor acá se me distorsiona. ¿Por qué? Porque el cálculo ya no me lo está haciendo en base a 10, sino en base a 20. Entonces, para evitar eso, es que cuando voy a realizar desplazamientos horizontales, entonces yo acá le indico que también me bloquee la columna, para que la columna tampoco se mueva. Símbolo de peso, este. Entonces, cuando ya yo hago el desplazamiento, claro, en este caso me va a dar 1. ¿Por qué? Porque el 10% de 10 en este caso es 1. Bien, va a seguir haciendo el cálculo en base a estos valores, porque esta no está fija, pero la idea es que ustedes comprendan el por qué fijamos un valor u otro. Si lo que quiero asegurar, me lo fijo a los dos y ya está. Bien. Entonces, esta actividad no es tan compleja, si se fijaron, no es algo tan complejo, pero es importante que tengan los conceptos claros sobre cómo ejecutar este tipo de tareas. Bien, entonces vamos a pasar a la otra actividad. Vamos ahora a la unidad 3, en las funciones lógicas. Presten mucha atención ahora, que aquí sí tenemos mucha información interesante. Verdad que
pen. En este caso vamos a utilizar las funciones si, la función y o, también para hacer comparaciones de lo que queremos trabajar. En este caso se nos está pidiendo, por ejemplo, que debemos, en el estado 1, usando la función si, debemos conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, mostrar reprobado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la condición 1, que es esta, y tengo la nota final. Entonces, aquí yo podría decir, la función sí, la podemos buscar por aquí, que es la función if. Bien, mírenla aquí. Básicamente, está compuesta por 3 argumentos. El primer argumento es una prueba lógica. La prueba lógica lo que hace es validar si el resultado es falso o verdadero o falso. En este caso, si este valor es mayor o igual, perdón, a 70. En este caso, él hizo la prueba lógica y me dijo que sí, que el valor que está en esa celda en este momento es mayor o igual a 70. Bien, en caso de que sea positivo, yo puedo colocar aquí palabra aprobado, tomando en cuenta que en este caso, como estamos haciéndolo con el asistente, él siempre me va a colocar las comillas dobles, la autocompleta, pero si lo estoy haciendo de manera manual en la función, tengo que agregarla yo, bien, con Shift 2 por lo regular. Entonces, si fuese falso, que coloque la palabra reprobado. Bien, viene aquí el resultado, me dice que aprobó. Le doy doble clic y aquí tengo el resultado que me dice que aprobó, efectivamente, porque es mayor o igual. Aquí le di doble clic y aquí puedo comprobar que está haciendo su trabajo, porque aquí me dice reprobado, puesto que este es menor de 70. Igual acá, igual acá, igual acá, igual acá, igual acá. Bien. Entonces la función sí, en este caso, lo que hace es una función lógica, si es verdadero o falso, y en base a la respuesta, si es verdadero o falso, él me muestra un contenido. Hasta ahí estamos claros. Bien, vamos a ponerlo un poco más complejo. En el estado 2, debemos hacer una función. Debemos hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre un mensaje que diga reprobado. Bien, entonces, en este segundo escenario, el facilitador está contemplando, adicional a la nota, la asistencia. O sea, que deben darse ambos factores, porque puede ser que tú en las tareas las copiaste de un amigo y sacaste buena calificación, pero viniste solamente 3 veces a la clase. Entonces, con la asistencia, el facilitador quiere compensar o validar que usted estuvo ahí y que tomó la clase. Aunque al final, como quiera, quizás se fije del amigo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer la función if, ¿verdad? Damos doble clic aquí, la vamos a hacer manual porque en este caso vamos a tener que utilizar una función dentro de otra. A ese concepto de función dentro de otra se le llama función anidada. Bien, entonces cuando le damos doble clic a la función, aquí ella nos empieza a poner los 3 argumentos. En negrita siempre va a estar el argumento que nos está pidiendo en el momento. Por ejemplo, en este momento vamos a hacer la prueba lógica. Nos dice, como en este caso vamos a utilizar 2 argumentos, y no vamos a hacer la prueba lógica aquí, porque recuerden que en este caso tenemos que usar dos pruebas lógicas al mismo tiempo. Para ello vamos a invocar dentro de la función sí una función que se llama AND o la función I. La función quiere decir que para que esa prueba lógica sea verdadera, deben cumplirse
esta primera prueba lógica y esta segunda prueba lógica. Y una de ellas no está aprobada, entonces coloca reprobado. Bien. Entonces, la primera prueba lógica es esta. Vamos a decir entonces aquí, este mayor igual 70, coma. La segunda prueba lógica va a ser la asistencia mayor o igual a 20. Ya yo tengo dos pruebas lógicas, que son las únicas dos que necesito. Aquí podemos colocar hasta 255 pruebas lógicas, pero no las necesitamos. Cerramos el primer paréntesis, que es el de la prueba lógica de la I. Este de aquí, vamos a cerrarlo. Miren aquí que él me indica aquí con el color que quiere este símbolo corresponde a este. Este primero no lo hemos cerrado aún. Entonces, ya aquí tengo la prueba lógica. O sea, tienen que darse que estas dos condiciones para que la prueba lógica de aquí sea positiva, verdadera. Le digo coma. Si eso es positivo, ¿qué yo quiero que muestre? Comillas dobles, siempre recuerden. Aprobado. Cierro mi comilla doble. Coma. Tercer argumento. Abro comilla doble. Reprobado. Cierro comilla doble. Y por último, cierro el paréntesis que tengo abierto aquí en la función. Hasta aquí. Presiono Enter. Y aquí tengo aprobado. ¿Por qué? Porque en ambas condiciones excedió la prueba lógica. Si arrastro con doble clic, me voy a dar cuenta que en lugares en donde decía aprobado, dice reprobado. ¿Por qué? Porque acá, en la primera prueba lógica, sí aprobó, pero en la segunda quedó por debajo de los 20 de asistencia. En este escenario, quedó por debajo en ambos. Por eso en ambos dice reprobado. En este escenario, quedó por debajo en ambos también. En este, también quedó por debajo. En este, estuvo por encima en la nota final, pero reprobó en la asistencia. Bien, entonces, este es el concepto en el cual, por ejemplo, dentro de if, invocamos la función AND, que es la que me permite realizar varias pruebas lógicas al mismo tiempo, y el resultado de esa prueba lógica, AND se la pasa a if, y si es true, if, entonces me devuelve aprobado, si es falso, if me devuelve reprobado. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Estoy atento al chat, ¿eh? Excelente. Gracias, Joel. Vamos con la siguiente. Que esto se está poniendo interesante. Aquí me dice. Estado 3. Hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 o ese es el enlace. Bien, eso es lo que tenemos que identificar en el requerimiento. Aquí arriba me decía mayor a 70 y, bien, ya eso me dice si lo debo incluir o no. O que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, siempre y cuando sea o una o la otra, va a aprobar. Bien, ahora si ambas están por debajo, va a decir reprobado. Entonces, volvemos allá. Igual, if, doble clic, prueba lógica, en este caso la función que vamos a llamar se llama OR. Aquí pasamos la nueva prueba lógica. Primera prueba lógica, este valor mayor o igual a 70, coma. Segunda prueba lógica, asistencia mayor o igual a 20. Cierro paréntesis de la prueba lógica de OR, coma, introduzco aquí el segundo argumento de if. O sea, si el resultado es positivo, comilla doble, aprobado.
cierro comilla doble, coma para pasar al tercer argumento. Si es falso, comilla doble, reprobado, cierro comilla doble y cierro el paréntesis de if. Aquí está. Presiono Enter. Desplazo hacia abajo y vamos a realizar el análisis. En este escenario que dice reprobado, se va a fijar que en todos los escenarios que digan reprobado es porque en ambas estuvieron por debajo de la prueba lógica. Por ejemplo, en este caso, este está por debajo y este está por debajo. ¿Ven? Pero sin embargo, en este caso, miren este caso, que con I reprobó porque debieron ser ambas, con la función I tienen que ser esta y esta para probar. En la función OR, con esta o esta, ya aprobó. Entonces, aquí esta está por encima, y aunque esta no está por encima, ya aprobó. ¿Se entiende? Entonces, bien importante, porque ese conector I, O, también lo vemos en la parte de funciones condicionales y todo eso. O sea, que el formato condicional y todo eso. O sea, que bien importante tener claro diferencia entre I y O. ¿Dudas hasta el momento? Avanzando. Entonces, ahora vamos a ver el cuarto paso, señores. Que aquí sí vamos a ver lo que se llama función en su máxima expresión. Podemos tener hasta 8 niveles de profundidad en una función anidada. Bien, invocar una función anidada dentro de otra hasta 8 veces. Bien. Entonces, en este escenario, se nos está pidiendo que en índice debemos mostrar la letra A, si la nominal es mayor o igual a 90. La letra B, si la nota final es mayor o igual a 80. La letra C, si es mayor o igual a 70. Yo tengo por aquí un material de apoyo que lo hice para esto precisamente. Que es este que está acá. En el cual detallamos el proceso. Es este que está acá. Si se fijan aquí, miren, vamos a analizar este código. Miren, esta función, esta fórmula. Igual si lo primero que hacen, recuerden, es la prueba lógica. L13 se refiere acá al primer valor de aquí. L13. Bien, mírenlo aquí. Es L13 mayor o igual a 90. Recuerden que la función sí tiene 3 argumentos, que es la prueba lógica. Luego tiene, si es positivo, la respuesta que va a mostrar de ser mayor o igual a 90, que muestra una A, que es lo que me dice el enunciado aquí. Mírenlo aquí. Mayor o igual a 90. Si fuese, si fuese mayor o igual a 90, demuestra eso. Ahora, en el lado negativo de la función sí, vamos a invocar una nueva función sí, que es esta que está acá, con una nueva prueba lógica, pero en esta ocasión sí es mayor o igual a 90. Si llegó aquí, quiere decir que es menor de 90. Bien, porque aquí no lo identificó como mayor o igual a 90. Entonces quiere decir que aquí está entre 89 y 80 el valor. Bien, de ser así, que esté en ese rango, entonces me muestra la letra B. Ahora, si no está en ese rango, entonces vamos a invocar nuevamente otra función sí dentro, ya llevamos 3, con su prueba lógica. Si él no pasó aquí, entonces quiere decir que está entre 79 y 70. Entonces me dice, si es igual, mayor o igual a 70, muéstrame C. De lo contrario, invócame otra vez así. Aquí lo tenemos, ya llevamos 4 sí. Ahora vamos a hacerlo en base a 70, a 60, la prueba lógica. Si es mayor o igual a 60, muéstrame, mírenlo aquí,
si la nota es mayor o igual a 70, D, si la nota final es mayor o igual a 60. D, mayor o igual a 60, muéstrame D. De lo contrario, que muestre la letra F. Entonces, ya yo aquí, en el último parámetro, si no es ninguna de estas que hemos visto hasta aquí, entonces muéstrame F. Ya yo sé que tiene que estar por debajo obligado, porque aquí yo estoy contemplando mayor o igual a 90 hasta el infinito. Bien. Entonces, si no es mayor o igual a 60, ni es mayor o igual a todo esto que está acá, entonces tiene que ser un valor menor. Entonces, de lo contrario, muéstrame la F. Al final, debo tomar en consideración ir cerrando los paréntesis de adentro hacia afuera. O sea, este paréntesis lo cerré aquí, este que está acá, lo cerré acá, este que está aquí, lo cierro aquí, y este que está acá, lo cierro acá. O sea, o puedo contar tantos paréntesis hay abierto, tantos paréntesis cierro. Si llevo esto acá, me dio un error. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Igual. Ah, pues el idioma. El idioma de la función, señores. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Yo buscando, ¿y dónde está el error? Perfecto. Ahí está. Entonces, centralizamos, arrastramos y ya él va a hacer su comparativo en base a cada una de las calificaciones que tengamos acá. Por ejemplo, este por debajo de 60, mira aquí donde me dio la F. Este por debajo de 80, automáticamente me coloca la C. Este por debajo de 90, automáticamente me coloca la B. Si este valor cambia, automáticamente aquí se ajusta. ¿Vieron? Si este valor cambia aquí, automáticamente se ajusta porque él está siempre viendo el contenido de la celda. Y esto se puede adaptar a cualquier ambiente, ¿bien? O sea, no solamente al ambiente educativo, como en este caso una tabla de calificaciones, sino que lo pueden hacer hasta en su mismo entorno laboral, cualquier situación que tengan que amerite más de, el análisis de más de una o dos variables, ¿bien? Que si son dos, con la función sí lo podemos hacer con facilidad, pero si son más de dos, entonces ya ahí tenemos que anidar. Y entonces eso es el valor agregado que tiene este tipo de funciones. Dudas, aclaraciones ahora. Hay que practicar, profe. Un momentito, por favor. Hay que practicar. Sí. Discúlpeme, que a veces estoy en un área aquí que es media pública y intervienen y eso, y por eso a veces le pido permiso. Sí, definitivamente, básicamente aquí lo que hay que manejar es el concepto. Si luego ven la grabación, lo que yo quiero que entiendan es la lógica. Bien, porque la parte, una vez ya ustedes entiendan la lógica de cómo, y si se fijan, por eso inicié insertando la función si, cuando lo hacemos por esta vía, y yo la inserté por aquí y le mostré la prueba lógica y el resultado, y aquí luego si es sí, muestro esto, si es falso, muestro esto. O sea, ya aquí como que es más digerible, por eso lo hice como gráfico primero y después entonces entré a la función como tal. Dominan la lógica de cómo funciona cómo trabaja la función, ya inmediatamente ya ustedes ahí lo van a captar y van a saber ejecutarla en cualquier necesidad que tengan. Bien, entonces, de nuevo, si tienen cualquier necesidad, cualquier duda en el proceso, cualquier tranque que se sientan
Me dejan saber un grupo de WhatsApp, ahí lo vemos y le damos solución. Si quieren, comparten su fórmula, o si en dado caso ahí, tienen algún error que no estén viendo. En este tipo de trabajos o de trabajo que estemos realizando con fórmulas y funciones, cualquier espacio adicional, cualquier coma o punto puede hacer la diferencia. Bien. Entonces, por eso es importante nosotros identificar, por ejemplo, cuando yo estoy aquí insertando, voy aquí a insertar nuevamente la función if. Yo la inserté acá. Por ejemplo, cuando yo invoco la función aquí, ella me va diciendo aquí los argumentos que yo voy a introducir en ella. Bien. Muy importante. Otro punto importante. El argumento que está en negrita es el que yo estoy trabajando en el momento. Bien. Por último, no menos importante, el separador que esté utilizando entre argumento y argumento. Porque en este escenario estoy mostrándole el funcionamiento con coma. Bien, pero si su computador tiene una configuración diferente, puede ser que el separador entre un argumento y otro sea punto y coma. Entonces debe estar ojo visor, pues en ese momento aquí le va a aparecer el punto y coma, indicando que eso es lo que usted debe insertar para separar un argumento de otro. Bien. Ya pudimos ver en vivo, en esta sesión, que el cambio de idioma ya hace un cambio en la función como tal. Yo la tenía aquí en español y cuando la pasé, pensando que con copiar y pegar era suficiente, ya automáticamente ahí se complicó la cosa. Pero logramos identificarlo a tiempo. Bien. Entonces, cerramos ya esta parte. Vamos brevemente, le voy a pedir unos minutos para ver la última sección, que no es tan compleja. Es esta que está acá. Esta actividad lo que busca es que utilicemos, aprender a utilizar las funciones contar sí, sumar sí y promedio sí. Aquí en la instrucción nos va diciendo qué debemos hacer en cada una. Nos da unas notas muy importantes a tomar en consideración. Bueno, miren, de hecho aquí habla sobre el tema de los separadores de argumentos, que en un lugar, en algunos computadores pueden ser coma o el punto y coma en otros. Miren cómo lo tenemos aquí también. Y otro punto importante aquí, que debemos realizar el cálculo con el título de la función recomendada en cada paso, o sea, esta que está aquí, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos los nombres de las funciones en inglés. Dentro, así si ustedes pueden visualizar directamente, aquí las funciones en inglés no contemplan el punto. Aquí tenemos contar sí, sumar sí, promedio sí. Bien. Y las funciones en inglés no llevan el punto, para que lo tengan en consideración. Entonces, si nos fijamos aquí, mostrar la cantidad de afiliados por AFP usando la función contar sí. Entonces, aquí, la función, primero vamos a hacerla por aquí. Aquí tenemos contar, count if. La función contar sí tiene dos puntos. La primera es el rango de valores donde él va a hacer la búsqueda. En este caso es AFP. Esta que está acá. Y el segundo es el criterio que él va a utilizar para que cuando esté haciendo la búsqueda en ese rango, ese criterio le indique cuál es el valor que él va a contar. En este caso es la palabra futuro. Entonces él va a venir aquí y va a decir pro futuro, sí, 1. Pro futuro, no. Pro futuro, sí, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que hace esa función. Bien. Y aquí me dio el valor de 16. Le digo aceptar y aquí lo tengo. Repetimos. Ahora, directo. Count if. Es esta. Primer rango es este. Es el mismo. Coma para pasar al siguiente argumento. Criterio, en este caso es íntegra. Cierro paréntesis. Medio 18.
Vamos a hacerlo nuevamente aquí. Doble clic. Rango igual. Y coma para el siguiente argumento. Criterio. Unión. Cierro paréntesis. Enter. Aquí lo tengo, 17. Para que lo tengan en cuenta, estos son tips bien importantes. Dentro de las palabras unión que yo estoy buscando, hay dos que no tienen acento en la O. Y ya eso hace la diferencia para que no me esté mostrando la información correcta. Bien, esas dos que no tienen el acento en la O, automáticamente no se contabilizan. O sea que la data que estemos buscando debe estar lo más íntegra posible, lo más igual posible en una de otra, y conjunto con el criterio que yo esté buscando. Muy importante. Entonces, en la parte sumar sí, vamos a buscarla primero por acá. Sumif. Es esta. En este caso tenemos tres argumentos. El primer argumento es el rango. Perdón, me fui muy directo. Aquí nos dice mostrar el total de aportación por AFP usando la función sumar sí. Total de aportación por AFP. O sea, yo voy a ver, primero voy a buscar Profuturo y voy a extraer todas las aportaciones de Profuturo y las voy a sumar y las voy a mostrar aquí. Eso es lo que hace esa función. Sumif, primero me dice, indícame el rango que yo voy a buscar, que es este que está acá. Indícame el criterio que yo voy a buscar en ese rango que tú me dijiste, Profuturo. Cuando yo encuentre el Profuturo, ¿desde qué rango yo voy a copiar los datos? Desde aportación. Aquí lo tengo, 1917. Va a decir aquí, Profuturo, sí, 90. Profuturo, no. Profuturo, sí, 205. Profuturo, sí, 306. Y así él va a ir sumando de este rango que está acá. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí el caso. Íntegra. Y la siguiente. Vamos a hacer una manual. Que es esta. El rango, que es este. Como para el siguiente criterio. El criterio es unión. Como para el siguiente criterio, el rango a sumar. Igual aquí, si el valor que estoy buscando no coincide en total, como en estos dos casos, que no le quitamos el acento, no te lo va a sumar. Entonces aquí le decimos, cerramos el paréntesis, y este es el valor. Por último, tenemos aquí la parte de promedio. O sea, mostrar el promedio de aportación por AFP usando promedio sí. Aquí vamos a utilizar average if. El rango, que es este. Si se fijan, son los mismos tres argumentos que utilizamos en sumar sí. El criterio, que es este. Y el rango. Aquí lo que él va a hacer es, en base a la sumatoria que encuentre de todo, él lo va a dividir entre los valores encontrados y eso le va a dar un promedio. Bien, eso le va a dar el promedio. Eso es lo que hace la función promedio sí. Vamos a hacerlo nuevamente.
Perdón, no cambié aquí. Por eso estamos manual, porque con la coma ya yo soluciono eso. Vamos aquí. Íntegra. Y acá la aportación. Aceptamos. Y aquí tenemos el porcentaje. Vamos a hacer una manual. El rango es este. Coma, el criterio, coma, la aportación. Cierro el paréntesis, presiono Enter. Y lo tengo. Así se vería, señores, la cuarta actividad, que es la que tiene que realizar de la unidad 3, la última de la unidad 3, de esta parte de acá, y ya con esta parte concluiríamos la unidad 3. ¿Dudas, aclaraciones? Lo traté muy mal hoy. Mucho contenido. Muchas gracias, Joy. Bueno, señores, si no tienen dudas, voy a tratar de cargar a la mayor brevedad posible el encuentro del día de hoy, para que así si quieren avanzar algo en el fin de semana lo puedan hacer. Y creo que las semanas próximas, la semana próxima ya no va a estar tan cargada como ahora, pero sí va a tener información interesante también de mucha utilidad. Y nada, señores, vamos a seguir avanzando. Cualquier duda, saben que estamos a ley de 10 dígitos por el grupo de WhatsApp. Pasen buen fin de semana y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Bye, gracias. Bye, bye.